25 de septiembre, hoy celebramos la memoria de San Carlos de Cesé. San Carlos nació en el año 1620 en el pueblo italiano de Cesé, de familia pobre. Cuando empezó a asistir a la escuela, un día, por no dar una lección, el maestro le dio una paliza tan soberana que lo mandó a la cama. Entonces, sus padres lo enviaron a trabajar en el campo y allí pensaba vivir para siempre. Pero sucedió que un día una bandada de aves espantó a los bueyes que Carlos dirigía cuando estaba arando, y estos se arremetieron contra él con gravísimo peligro de matarlo. Cuando sintió que iba a perecer en el accidente, prometió a Dios que si le salvaba la vida se haría religioso, y milagrosamente quedó ileso, sin ninguna herida. Entonces otro día, al ver pasar por allí a unos religiosos franciscanos, les pidió que le ayudaran a entrar en su comunidad. Ellos lo invitaron a que fuera a Roma a hablar con el Padre Superior, y con su recomendación se fue allá con 3 compañeros más. El superior, para probar si en verdad tenían virtud, los recibió muy ásperamente y les dijo que eran unos haraganes, que solo buscaban conseguirse el alimento gratuitamente. Los echó afuera, pero ellos se pusieron a comentar que su intención era buena y que querían insistir. Entraron por otra puerta del convento y volvieron a suplicar al superior que los recibiera. Este, haciéndose el bravo, les dijo que esta noche les permitiría dormir allí como limosneros, pero que al día siguiente tendrían que irse definitivamente. Los 4 aceptaron esto con toda humildad, pero al día siguiente, en vez de despacharlos, les dijeron que ya habían pasado la prueba preparatoria y que quedaban admitidos como aspirantes. En el noviciado el maestro lo mandó a sembrar unos repollos, pero con la raíz hacia arriba. Él obedeció prontamente y los repollos retoñaron y crecieron. Después, el superior del noviciado empezó a humillarlo y a humillarlo. Él aguantaba todo con paciencia, pero al fin, viendo que iba a estallar de ira, se fue donde el maestro de los novicios a decirle que se volvía otra vez al mundo porque ya no resistía más. El sacerdote le agradeció que le hubiera confiado sus problemas y le arregló su situación. Y así el hermano Carlos pudo seguir tranquilo hasta ser admitido como franciscano. Cuando ya era religioso, un día entraron a la huerta del convento unos toros bravos que embestían sin compasión a todo fraile que se presentaba. El superior, para probar qué tan obediente era el hermano Carlos, le ordenó: «Vaya, amarre a esos toros y sáquelos de aquí». Él se llevó un lazo, le echó la bendición a los feroces animales y todos se dejaron atar de los cachos y lo fueron siguiendo como si fueran mansos bueyes. La gente se quedó admirada ante semejante cambio tan repentino y consideraron este prodigio como un premio a su obediencia. Para que no se volviera orgulloso a causa de las cosas buenas que le sucedían, permitió Dios que le sucedieran también cosas muy desagradables. Lo pusieron de cocinero y los platos se le caían de la mano y se le rompían. Esto le ocasionaba tremendos regaños. Una noche dejó el fogón a medio apagar y se quemó la cocina. Casi que se incendia todo el convento. Entonces fue destituido de su cargo de cocinero y enviado a cultivar en la huerta. A un religioso que le preguntaba por qué le sucedían hechos tan desagradables, él le respondió: «Los permite Dios, para que no me llene de orgullo y me mantenga siempre humilde». Después lo nombraron portero del convento y admitía a todos los caminantes pobres que pidieran hospedaje en las noches frías, y repartía las limosnas que la gente traía. Al principio el superior del convento le aceptaba eso, pero después lo llamó y le dijo: «De hoy en adelante no admitiremos a hospedarse sino a unas pocas personas, y no repartiremos sino unas pocas limosnas, porque estamos dando demasiado». Él obedeció. Pero entonces sucedió que dejaron de llegar las cuantiosas ayudas que llegaban de los bienhechores. El superior lo llamó para preguntarle cuál será la causa de que hayan disminuido tanto las ayudas que nos traía la gente. «La causa es muy sencilla», respondió el hermano Carlos. «Es que dejamos de dar a los necesitados y Dios dejó de darnos a nosotros, porque con la medida con que repartamos a los demás, con esa medida nos dará Dios a nosotros». Desde ese día recibió permiso para recibir a cuanto huésped pobre llegara y de repartir las limosnas que la gente llevaba, y Dios volvió a enviarles cuantiosos donativos. Tuvo que hacer un viaje muy largo acompañado de un religioso y en plena selva se perdieron. No hallaban qué hacer. Se pusieron a rezar con toda fe
y entonces apareció una bandada de aves que volaban despacio delante de ellos y los fueron guiando hasta lograr salir de tan tupida arboleda. El director de su convento empezó a tratarlo con una dureza impresionante. Lo regañaba por todo y lo humillaba delante de los demás. Un día, el hermano Carlos sintió un inmenso deseo de darle un golpe e insultarlo. Fue una tentación del demonio. Se dominó, se mordió los labios y se quedó arrodillado delante del otro, como si fuera una estatua. No le dijo ni le hizo nada. Era un acto heroico de paciencia. ¿Qué era lo que había sucedido? Que el superior provincial le había enviado una carta muy fuerte al director diciéndole que le habían escrito contándole faltas de él. Y éste, al pasar por la celda de Carlos, había visto varias veces que estaba escribiendo. Entonces se imaginó que era él quien lo estaba acusando. Su apatía llegó a tal grado que se hizo echar de ese convento y fue enviado a otra casa de la comunidad. Al llegar a aquel convento, el provincial le dijo al tal superior que no era Carlos quien le había escrito, y averiguaron qué era lo que escribía este religioso entonces. Vieron que era una serie de consejos para quienes deseaban orar mejor. El irritado director tuvo que ofrecerle excusas por su injusto trato y sus humillaciones, pero con esto el sencillo hermano había crecido en santidad. Las gentes le pedían que redactara algunas normas para orar mejor y crecer en santidad. Él lo hizo así y permitió que se publicara un folleto. Este le trajo terribles regaños y casi lo expulsan de la comunidad. El pobre hombre no sabía que para estas publicaciones se necesitaban muchos permisos. Humillado, se arrodilló ante el crucifijo para contarle sus angustias y oyó de nuestro Señor: «Ánimo, que estas cosas no te van a impedir entrar en el paraíso». La petición más fuerte del hermano Carlos a Dios era esta: «Señor, enciéndeme en amor a ti». Y tanto la repitió que un día, durante la elevación de la Santa Hostia en la misa, sintió que un rayo de luz salía de la sagrada forma y llegaba a su corazón. Desde ese día, su amor a Dios creció inmensamente. Al fin los superiores se convencieron de que este sencillo religioso era un verdadero hombre de Dios y le permitieron escribir su autobiografía y publicar 2 libros más, uno acerca de la oración y otro acerca de la meditación. Hoy agradecemos al hermano Carlos porque nos dejó estos bellos recuerdos de su vida. Con razón, el Papa Juan XXIII sentía tanta alegría al declararle santo en el año 1959, porque la vida de San Carlos fue un ejemplo de que aún en los oficios más humildes y en medio de las humillaciones e incomprensiones podemos llegar a un alto grado de santidad y ganarnos la gloria del cielo. San Carlos de CC intercede por nosotros.